Vamos a estar en Marcos capítulo 4 del versículo 21 al 34 y con eso continuamos nuestra serie de mensajes en el Evangelio de Marcos. Un evangelio que va siempre rápido, que va presentándonos las acciones del Señor Jesucristo, su ministerio, va de un momento a otro y va presentando este ministerio terrenal de Jesucristo, cómo fue entrenando a sus discípulos, cómo tuvo enfrentamientos con los líderes religiosos de la época. Y en esta ocasión vamos a encontrar unas parábolas que el Señor Jesucristo le da a sus discípulos más íntimos y vamos a entender de qué se tratan estas parábolas del reino. Estamos en Marcos capítulo 4 del versículo 21 en adelante hasta el versículo 34 y vamos a leerlo. Dice así la palabra de Dios. Y les decía: ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque nada de oculto, sino que es para que sea manifestado, ni nada ha estado en secreto, sino para que salga a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Y también les decía: cuidaos de lo que oís, con la medida con que midáis se os medirá, y aún más se os dará, porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Decía también: el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra y se acuesta y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece como él no sabe. La tierra produce su fruto por sí misma, primero la hoja, luego la espiga y después el grano maduro en la espiga. Y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz porque ha llegado el tiempo de la siega. También decía: ¿a qué compararemos el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo describiremos? Es como un grano de mostaza, el cual cuando se siembra en la tierra, aunque es más pequeño que todas las semillas que hay en la tierra, sin embargo, cuando es sembrado, crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas y echa grandes ramas, tanto que las aves del cielo pueden andar bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra según podían oírla, y sin parábolas no les hablaba, sino que lo explicaba todo en privado a sus propios discípulos. Esa es la palabra de Dios y vamos a orar para que Él permita que entendamos lo que quiere que comprendamos esta mañana. Padre, damos gracias por tu palabra, damos gracias porque tú nos permites comprenderla. Te suplicamos que el día de hoy, por medio de tu Espíritu Santo, podamos no solamente entenderla, sino ponerla en práctica, Señor. Y que nosotros podamos ser esta luz del mundo que proclama tu evangelio a otras personas. Ayúdanos, Señor, a ver la responsabilidad que tenemos al haber recibido un mensaje tan grande, Señor. Somos vasos de barro, débiles. Si nos miramos a nosotros mismos, con nada particular, nada digno de ser exaltado, pero somos esos vasos feos con un tesoro grandioso dentro que es tu evangelio. Ayúdanos, Padre Santo, a poder proclamarlo de manera clara, a poder ser efectivos, Señor, y que tu reino siga extendiéndose por medio de la proclamación de tu evangelio. Ayúdanos a ser fieles, Señor. Ayúdame. Amén. El mensaje del día de hoy lo he titulado Un curso de evangelismo con Jesús. Un curso de evangelismo con Jesús. Y es posible que algunos de ustedes hayan participado en clases de evangelismo. Tal vez alguien les haya enseñado alguna vez, o algunos de ustedes es la primera vez que escuchan algo acerca del evangelio, pero tal vez la mayoría ha estado involucrado con ¿qué es el evangelio? Y tal vez porque nacimos en un contexto católico, hay ciertas nociones de qué es el evangelio o se escucha acerca del evangelio, pero quiero decirles algo, hay un gran problema de la iglesia en el mundo del día de hoy y si no solo hablamos de la iglesia en general, sino que hablemos de la iglesia evangélica, que por supuesto es la iglesia verdadera. Pero ¿saben cuál es uno de los principales problemas de la iglesia evangélica? Que no entiende el evangelio. Es uno de los principales problemas, que nosotros decimos creer en Jesucristo, quien Él mismo es el evangelio, pero no entendemos qué es el evangelio. Y ese es el problema con todo aquel que dice que sigue a Jesucristo, pero ni siquiera entiende cuál es el mensaje de Jesucristo. Por supuesto hay un problema muy serio,
Y hay muchos tipos de desviaciones acerca del evangelio, pero puedo mencionar por lo menos 3 desviaciones o 3 problemas que hay con el evangelismo moderno, con el evangelismo que sucede en muchos contextos. Número 1, hay un evangelio corrompido. ¿Y qué es un evangelio corrompido? Un evangelio corrupto. Es lo que tenemos desde un contexto, por ejemplo, como el catolicismo, testigos de Jehová, mormones, que distorsionan explícitamente el evangelio. Por ejemplo, el catolicismo enseña que la fe solamente no es lo único que una persona necesita para salvación, sino que se necesita la fe más las obras. Y si ustedes en el evangelio involucran que no solamente se necesita fe en Jesucristo, sino que las obras son necesarias para salvación, una obra solamente que ustedes le añadan al evangelio es un evangelio corrupto y que no salva a nadie. El evangelio es solamente, y la salvación es solamente por la fe en Jesucristo. Nosotros no podemos obtener la salvación por medio de nuestras obras. Somos incapacitados, necesitamos una intervención de fuera. Y cualquier enseñanza que diga que se necesitan las obras para obtener la salvación es un evangelio dañado, corrupto, que debe ser rechazado. Y algunos se preguntarán, bueno, pero entonces quiere decir esto que el cristiano tiene fe en Jesucristo y entonces no tiene que obedecer a Dios, puede vivir como bien le provoque. Bueno, eso no es lo que estamos diciendo que la fe es el medio de la salvación, pero una vez que alguien ha sido salvo por la fe, por la gracia, Dios le da vida nueva y ahora esa persona puede obrar y tener buenas obras como un resultado de lo que Dios ha hecho en él. ¿Ven la diferencia? No obtuvo la salvación por las obras de obediencia, sino que ya que creyó en Jesucristo, Dios le permite obrar bien para él. Hay una gran diferencia. Aquí el orden de los factores sí altera el producto. Entonces hay un evangelio corrupto. Este es un tipo de evangelismo que no salva a nadie. Y vemos personas que hacen esfuerzo por alcanzar prosélitos para sus grupos. Miren quién más esfuerzo hace que los testigos de Jehová. Están por todos lados, en cada esquina, repartiendo revistas, tocando puertas, para saber que si ganan a alguien para ese grupo, lo están condenando al infierno. Porque niegan que Jesucristo es Dios, porque niegan el evangelio verdadero. Y esto es lo mismo que sucedía en aquella época. Los judíos habían convertido la religión judía en algo falso, desviado del propósito verdadero. Y el Señor les dice, ustedes recorren mares, tierras para hacer un prosélito. Y una vez que consiguen ese prosélito, lo hacen doble vez hijo del infierno. Y algunas personas dicen, bueno, pero ese esfuerzo, hay una buena motivación. Si lo que se da es un evangelio falso, no importan las buenas motivaciones. Imagínense que usted vaya a una sala de cirugía y la persona que lo va a operar no tiene conocimientos de cirugía, no tiene conocimientos de medicina, pero él dice, yo tengo buena intención. ¿Estaría usted dispuesto a poner su vida en manos de una persona que no tiene experiencia, que no es cirujano, pero tiene buenas intenciones para tratar su operación de corazón abierto? Algo peor es tratar las almas de las personas sin el conocimiento verdadero del evangelio. Un doctor que no sabe tratar una cirugía puede causar un daño terrible físico y matar a la persona, pero un evangelista que proclama un evangelio falso está lanzando a las personas directamente a la condenación. Esto es muy serio. Un evangelio corrompido, este es el primer error. Un evangelio superficial es el segundo error en el evangelismo de hoy en día. Es este tipo de grupos que enseñan, ven aquí, que Jesucristo va a solucionar todos tus problemas. Jesucristo se convierte en una especie como el mago de la lámpara mágica. Ven aquí, tienes ciertas situaciones, tu matrimonio está teniendo problemas, entonces ven que Jesucristo va a solucionar todos tus problemas. Tienes problemas económicos, ven aquí. Hasta uno escuchaba antes curso de cómo salir de la olla. Y esas eran el tipo de conferencias que se daban en ciertas iglesias o que se siguen dando. Un evangelio superficial, un mensaje distorsionado que repite, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, ¿cierto? Pero jamás hablan de arrepentimiento,
Jamás hablan de lo que demanda un verdadero discipulado. Jamás hablan de lo que Jesús dijo, que el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Por supuesto, esto es ¿qué? Un evangelio superficial que no salva a nadie. Y esto viene incluido con otra serie de prácticas distorsionadas, como lo que ustedes han escuchado seguramente, la oración del pecador, o repita esta oración. ¿Cuántas veces estuvimos expuestos a estar en la calle supuestamente predicando el evangelio y se le hablaba a la persona, se le decía esto y luego se le decía repita esto y la persona repetía y luego la lista? Hoy 100 recibieron a Cristo y usted no veía ni una sola persona en la iglesia congregándose. Por supuesto, no hay salvación verdadera en este tipo de evangelismo. Es falso, es superficial, no salva a nadie. Pero sin embargo, esto es lo más promovido. Y usted le pregunta a las personas, ¿eres salvo? ¿Vas a ir al cielo? Sí, ¿por qué? Porque un día yo repetí una oración. ¿Y dónde está eso en la Escritura? ¿Dónde el Señor Jesucristo dijo, miren, si quieren ir a ser discípulos, vayan y hagan repetir a las personas oraciones? Más bien dijo todo lo contrario, no hagan vanas repeticiones pensando que van a impresionar a Dios. Algunas veces sucedía que este tipo de evangelismo salía y uno veía a las personas repetir la oración y la persona no entendió nada, pero repitió la oración. Necesitamos predicar un evangelio correcto, puro. Un tercer error en las iglesias de hoy en día, un evangelio pragmático y mundano. Un evangelio pragmático y mundano. Y esta es la idea de que la iglesia tiene que parecerse lo más al mundo para ser atractivo al mundo. Entonces la música, ¿cómo hacemos la música de la iglesia que sea lo más parecido a los artistas que hay hoy en día? ¿Saben qué? Esta iglesia intencionalmente hace que la música que hay aquí sea lo más diferente a lo que hay afuera de la iglesia. Queremos más bien es que vengamos acá y digamos, esto es diferente, esto es para adorar a Dios, esto está concentrado en la palabra de Dios. No estamos buscando cómo parecernos, no estamos buscando que Benjamín empiece a ver cómo suena más como reggaetón. No, todo lo contrario, estamos buscando es cómo esta música está más centrada en la palabra de Dios, cómo esta música nos lleva a lo que glorifica a Dios. Pero la tendencia a lo que va al mundo es cómo hacemos que la iglesia se parezca más al mundo. Y lo que queremos, ¿saben qué es? Ser diferentes. Ser diferentes. No por orgullo, no por altivez, sino porque queremos delinear lo que es santo, lo que es de Dios, lo que es parte de la palabra de Dios. Todos estos errores, un evangelio corrompido, un evangelio superficial, un evangelio pragmático y mundano, todos ocultan la verdad del evangelio. Y quiero definirles el evangelio rápidamente para ustedes, antes de comenzar con el estudio de estas parábolas. El evangelio son buenas noticias. El evangelio es Jesucristo mismo. ¿Y cuáles son las buenas noticias? Las buenas noticias son estas. Todos los que están sentados en esta silla y todas las personas de este planeta nacimos con una naturaleza pecaminosa desde Adán y todos pecamos. No hay ninguno de acá que pueda decir que jamás ha pecado en contra de Dios. Todos hemos pecado y todos, si nos presentamos delante de Dios por nuestros propios medios, solo hay un veredicto que se puede dar de nuestras vidas: culpable. Y si nos presentamos en nuestros propios términos, en nuestros propios medios, delante del Dios Padre, lo único que Él podría decir de nosotros es culpable y merece la condena. Esa es la realidad. Esa es la primera parte, no del evangelio, pero de lo que se hace necesario entender para comprender el evangelio. Se necesitan las malas noticias para comprender las buenas noticias. Ahora sí, ¿cuáles son las buenas noticias? Ya que hay pecadores que no tienen esperanza, que no pueden salvarse por sí mismos porque están muertos espiritualmente, Dios se hizo hombre un día, vivió una vida perfecta obedeciendo lo que nosotros necesitábamos obedecer pero no pudimos, y murió en la cruz pagando el precio de los pecados que nosotros necesitábamos pagar, y resucitó mostrando que la deuda había sido completamente cancelada. Ahora estos pecadores que no pueden salvarse por sí mismos y creen por fe en lo que hizo Jesucristo, ¿saben qué pasa? La obediencia perfecta de Jesucristo es imputada a favor de esos creyentes.
y son aceptados delante de Dios y son vistos delante del Padre como si hubieran obedecido como Jesucristo. Pero no solamente eso, Jesucristo murió en la cruz pagando el precio de esos pecadores. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Ahora, si usted cree por fe en Jesucristo, se arrepiente de sus pecados, los confiesa y cree en Jesucristo como único medio de salvación, ¿saben qué sucede? Dice que ahora usted está en Cristo, está completamente recubierto de Él. La obediencia de Jesucristo está a su favor y el pago que Él hizo en la cruz está también a favor suyo. Ahora usted no debe nada y no solamente eso, sino que tiene la justicia perfecta, la obediencia de Cristo a su favor. Y el día que usted se presente delante de Dios Padre, ¿qué sucederá? Si usted está ahí delante de Dios Padre, Él lo verá completamente identificado. ¿Y sabe por qué usted puede entrar al cielo? ¿Sabe por qué usted puede entrar al cielo? Porque Él ve que Jesucristo obedeció perfectamente por usted y le dirá: entra en el gozo de tu Señor. La salvación es solo por la fe en Jesucristo. ¿Sabe cuál es su tendencia y mi tendencia? Querer buscar la aceptación delante de Dios porque usted y yo nos creemos demasiado buenos. Pero la Biblia sabe que dice: tú no eres demasiado bueno, tú no alcanzas la medida, tú necesitas un Salvador, tú necesitas a Jesucristo. Eso es lo que dice la Escritura. Ese es el Evangelio. Y por supuesto, ¿cómo se lo presentamos a las personas? De múltiples maneras. No necesitamos un folletico que necesitamos repetir. Lo que necesitamos es entender ese mensaje de salvación y poder hablar con las personas. A veces alguien me pregunta: ¿y cómo conversar una conversación espiritual acerca del Evangelio? Cualquier tema se puede convertir en una oportunidad para el evangelismo. Por ejemplo, está haciendo un día sol, en medio de estos días que no está haciendo mucho sol, pero hay un día soleado y usted habla con alguien y puede comenzar una conversación espiritual acerca de eso. Mira el sol, qué lindo lo que Dios ha creado, esta naturaleza y todo lo que existe, y cómo somos los seres humanos delante de este Dios tan bueno que nos ha dado tanto. Y ahí comienza la explicación del Evangelio. Está usted comiendo una comida muy rica, unas frutas deliciosas, unos sabores deliciosos, y usted empieza a decir: hey, mira, qué interesante que Dios permitió darnos sabores y que pudiéramos disfrutar de tantos colores y sabores. Dios hubiera podido permitir que simplemente nos alimentáramos tomándonos un vaso de agua y que así tuviéramos todos los nutrientes, pero Dios inventó los sabores, los colores. Qué bueno que es nuestro Dios. ¿Y cómo somos con Él? No retribuimos ante tanta bondad. Usted dice: bueno, esas conversaciones están muy lindas, pensemos en otras más reales del día a día. Estos políticos que hay tanta corrupción, que se roban todo. ¿Por qué? Porque hay pecado en sus corazones. Y ¿sabes qué? Todos somos iguales, todos pecamos. Cada conversación se puede convertir en una conversación evangelística si usted está enfocado en para qué está en esta tierra. ¿Para qué está usted en esta tierra? Si usted ya es de Cristo, para que otros conozcan a Cristo. Ahora sí vamos a ver las parábolas que aparecen en Marcos capítulo 4. Vamos a ver una clase de evangelismo, un curso de evangelismo con Jesús. Y vamos a ver varios principios que Él nos enseña acerca de cómo debemos ver el evangelismo y la expansión del reino. Número 1, hay una necesidad de evangelizar públicamente. Hay una necesidad de evangelizar públicamente. Dice el versículo 21, y les decía: ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero, porque nada hay oculto, sino para que sea manifestado, ni nada ha estado en secreto, sino para que salga a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Y aquí tenemos que entender un poco el contexto. Los que han estado en semanas pasadas pueden comprender un poco más lo que está pasando aquí. Pero Jesús había empezado a enseñar por parábolas de una manera más abundante y nos había dicho en la predicación pasada el Señor que la idea de enseñar por medio de parábolas de Jesús no era como comúnmente se enseña, que era para ilustrar sus sermones, para tener historias memorables. Jesucristo enseñó por parábolas para que personas que no estaban interesadas simplemente escuchaban la parábola y no les importaba el significado, no querían saber qué significaba la parábola, pero los realmente interesados se quedaban y luego le preguntaban: ¿qué significa esas parábolas?
Jesús estaba encubriendo el mensaje de aquellos desinteresados. Decía una parábola sin decir el significado y solo los interesados realmente venían luego delante de él y le preguntaban qué significan las parábolas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y por qué es importante entender el contexto? Miren lo que dice Marcos 4:10. Cuando se quedó solo, sus seguidores, junto con los 12, le preguntaban sobre las parábolas y les decía: a vosotros os ha sido dado el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera reciben todo en parábolas. Y miren lo que dice Marcos 4:33 y 34. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, según podían oírla, y sin parábolas no les hablaba, sino que le explicaba todo en privado a sus propios discípulos. Entonces el Señor estaba encubriendo el mensaje de los oyentes desinteresados, de esos que venían y escuchaban la predicación de Jesús, pero no tenían un interés genuino, simplemente estaban viendo qué podían recibir de él físico, pero la enseñanza no les importaba. Estaban escuchando, pero les entraba por un oído y les salía por otro. Pero aquellos interesados que querían entender más, el Señor les declaraba el misterio. Ahora, ¿por qué les pongo este contexto? Por lo que está diciendo la parábola. La parábola está diciendo: ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un almud o debajo de la cama? ¿Qué está haciendo aquí? Jesús está diciéndoles y aclarándoles una duda que pudo entrar en sus corazones, y es: bueno, la idea de predicar el evangelio o de compartir el evangelio es tratar de ocultar el mensaje. Los discípulos pudieron empezar a pensar eso. Bueno, ahora entonces nosotros también vamos a empezar así, con ciertas parábolas asertivas, pero el Señor Jesucristo les está aclarando: un momento, esto de ocultar el mensaje, esto de que no sea revelado completamente, es algo temporal, porque una lámpara, ¿para qué se pone? ¿Se pone para ser cubierta o es para iluminar? Y ahí es cuando viene el versículo 21, miren lo que dice: y les decía: ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un almud o debajo de la cama? ¿Es acaso el mensaje del evangelio para ocultarse, para no predicarse públicamente? Jesús les está contestando de manera rotunda que ese no es el propósito. El mensaje del evangelio debe ser proclamado con claridad y con toda luminosidad. El mensaje del evangelio es la luz que debe alumbrar el planeta entero. Era una situación particular lo que estaba sucediendo con Jesús. Y no solo eso, no sé si recuerdan que también lo vimos hace unas semanas o hace unos meses, que Jesús hacía algunos milagros y le decía a algunas personas que no le dijeran a nadie. Y nosotros decimos: ¿pero por qué? Si la idea más bien es decírselo a todas las personas. El Señor tenía unos propósitos específicos en su ministerio terrenal. Por ejemplo, ¿por qué ocultó eso? ¿Por qué le decía a las personas que no propagaran más sus milagros? Bueno, una de las razones es porque no quería que fuera proclamado como rey antes de tiempo. Había un tiempo para todo y estaba en un periodo de transición, pero el Señor les está diciendo y les está aclarando: cuidado, porque este mensaje del evangelio va a llegar el momento donde ustedes lo tienen que proclamar a toda la tierra. Va a ser la luz que tiene que alumbrar en todo lugar. Es una lámpara y no debe ser ocultada, no debe ser puesta debajo del almud. En Juan 8:12 Jesús habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y Mateo 5:14 se los leo, dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, a las preguntas que hace el Señor Jesús con esta parábola, cuando dice: se trae una lámpara para ponerla debajo de un almud. ¿Qué es un almud? Todos contestan y dicen: bueno, no se debe poner bajo un almud, pero la mayoría no sabe qué es un almud. Un almud era una especie de vasija o balde donde se tomaban ciertas medidas, aproximadamente 2 galones, y eso se utilizaba en la antigüedad. Entonces lo que está diciendo Jesús es: esta lámpara, que comúnmente estaba construida de terracota y tenía una mecha y abajo tenía aceite y estaba prendida y era con lo que se iluminaba la casa, decía: ustedes traen una lámpara para iluminar la casa y le ponen encima un balde. ¿Es para eso el propósito?
La respuesta es no. La lámpara no es para ponerse debajo del almud, ¿cierto? Y luego la siguiente pregunta es que si es para ponerla debajo de la cama. Pues tampoco. La respuesta es no. No es para eso, sino que es para ponerse en alto. Y luego continúa diciendo, miren el versículo 21, ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla encima del candelero? Ahí, ¿cuál es la respuesta? Sí, para eso es. ¿Y qué era el candelero? Una estructura que se colgaba de la pared y ahí se ponía la lámpara para que iluminara toda la habitación. Versículo 22, porque nada hay oculto, sino para que sea manifestado, ni nada en secreto para que salga a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. ¿Qué está diciendo entonces Jesús aquí? Les está enseñando que más adelante llegaría un momento en el plan de redención cuando el Señor Jesucristo había muerto en la cruz, resucitado, y les empoderaría con el Espíritu Santo, donde ese evangelio, esa luz que ellos estaban recibiendo tenía que estar ¿qué? Puesta en alto, no oculta. Y es muy interesante lo que está haciendo el Señor Jesús acá, porque les está diciendo, ahora ustedes ven que yo oculto ciertas cosas, pero cuidado, porque viene un momento donde no tienen que ocultar ustedes, sino que tienen que ir y propagar el evangelio. ¿Estamos? ¿Vamos? ¿Más o menos? Bueno, sigamos. Ustedes han conocido la luz del mundo, tienen la luz del evangelio y es necesario que alumbren. Es lo que está haciendo con esta parábola, decirles no se confundan. Esta luz tiene que alumbrar, el evangelio tiene que alumbrar, tiene que ponerse en alto. No es para ponerlo debajo de la cama, no es para ponerlo debajo del almud. La primera lección que nos está dando Jesucristo en este curso de evangelismo es que todo creyente genuino de Jesucristo debe proclamar públicamente el evangelio. Y aquí una corrección importante. Yo creo que ustedes han escuchado esa idea de yo predico el evangelio sin palabras, con mis acciones. Bueno, el evangelio es un mensaje que tiene que proclamarse con palabras. Nuestras acciones son una buena plataforma. Obedecer, ser obedientes a Dios es la plataforma para ser escuchados, para que nos escuchen el mensaje, pero el evangelio tiene que proclamarse. Usted tiene que ir y hablarle a alguien y decirle, mira, hay pecado en tu vida, pero hay oportunidad de arrepentimiento. Puedes arrepentirte y creer en Jesucristo y ser completamente perdonado. Nadie va a entender ese mensaje solamente con que usted viva una vida correcta. Necesitamos hablar, proclamar el mensaje del evangelio. Jesucristo está diciendo que el evangelio que está en nosotros es una luz que debe ser puesta para que todos los que estén a nuestro alrededor puedan ver. Necesitamos proclamar el evangelio públicamente. El lugar donde trabajas, ese es un campo misionero. La familia incrédula que tienes, ese es tu campo misionero. Los hijos que Dios te ha concedido, ese es tu campo misionero donde debes alumbrar. Hay mucha gente que dice, yo quiero un ministerio, yo quiero hacer algo grande para Dios, yo quiero proclamar el evangelio, yo quiero hacer algo grande, pero a veces ni siquiera somos capaces de ir y ser una luz para el vecino que está al lado o para la persona que trabaja con nosotros. Es más, hay algunos de ustedes que tienen ciertas relaciones donde si uno les preguntara a esos que están cerca de ustedes, ¿usted sabía que este es cristiano? Y más de uno diría, no. Y si eso es ser cristiano, pues yo no quiero ser eso. El cristiano ha recibido la luz de Jesucristo y tiene que ser una luz para las personas que les rodea. No es para estar oculto, no es para estar debajo de la cama, no es para estar cubierto, sino que es para ser proclamado el evangelio de Jesucristo. Y si usted realmente cree el evangelio de Jesucristo, si realmente ha transformado su vida, realmente es muy difícil pensar que usted no tiene una pasión intensa por proclamarlo a otros. Realmente es extraño. O hay la otra posibilidad, que usted nunca ha experimentado la salvación verdadera, que para usted eso es simplemente un mensaje que se escucha, pero usted no ha experimentado lo que es ser perdonado completamente de sus pecados. Usted no ha experimentado creer en Jesucristo y por eso usted ni siquiera piensa en cómo contárselo a otros. Si usted ha recibido la luz del evangelio, esa luz no es para ponerla debajo de la cama o para esconderla debajo de un balde. El mensaje de reconciliación debe ser proclamado públicamente.
¿Saben qué? Hay algo que no haremos en el cielo, y es evangelizar. En el cielo ya no hay evangelismo. El tiempo del evangelismo es hoy, esta semana, para proclamar el evangelio a otras personas. Segundo, la necesidad de evangelizar con precisión. Primero vimos que es necesario evangelizar públicamente, que el evangelio tiene que ser una luz para que otros vean. Ahora vamos a ver la necesidad de evangelizar con precisión. Miren el versículo 24. Y también les decía: cuidaos de lo que oís, con la medida con que midáis se os medirá y aún más se os dará, porque el que tiene se le dará más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y miren cómo es esa primera exhortación que aparece en el versículo 24: cuidado de lo que oís. Aquí la exhortación es a cómo estaban escuchando la palabra de Dios, cómo la estudiarían, cómo se prepararían en ella. Aquí Jesús está exhortando a sus discípulos a tener sumo cuidado al escuchar la enseñanza, a no tomarla como algo liviano o ligero, algo en lo cual se podían desconcentrar. Les está diciendo: cuando escuchen la predicación de la palabra, cuidado cómo escuchan, traten de poner la máxima atención, traten de estar atentos para comprenderlo mejor. Está hablándoles de que ellos iban a tener delante de ellos las almas de las personas, iban a ser la luz, y lo que estaban escuchando de la palabra tenían que ponerlo en práctica, luego enseñarlo de la mejor manera. Y este es un llamado de atención a todos nosotros, a cómo escuchamos, cómo nos preparamos en la palabra. Qué fácil es decir: bueno, voy a ir a proclamarle el evangelio a alguien, pero ¿estás siendo preciso a la hora de presentar ese mensaje del evangelio? O cuando alguien te hace una pregunta acerca de cómo es Dios, alguna pregunta acerca de la Trinidad, ¿tienes respuestas precisas? ¿O realmente puede ser que estés dando respuestas que están desviando más a las personas de Jesucristo, o del Cristo verdadero por lo menos? Está enseñándoles que debían prepararse. Y puse el ejemplo hace unos minutos, pero nuevamente podemos meditar en eso. Un médico se prepara por años para ejecutar una cirugía, pero ahora que nosotros que estaremos tratando con almas al evangelizar, ¿cuánto más necesitamos estar preparándonos en la palabra de Dios? ¿Qué es la reunión de la iglesia? ¿Por qué viene usted aquí? ¿Por qué vino hoy un domingo? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué usted se levantó esta mañana y vino hoy a la iglesia? Bueno, hay múltiples respuestas a esa pregunta. Una es: yo no quería venir y el que está al lado me trajo, ¿sí? Esa es una de las posibilidades. Pero pensemos en otras alternativas. Venimos a la iglesia para glorificar a Dios, para exaltar a Dios, por medio de nuestros cantos, por medio de la predicación de la palabra, por medio de todo lo que hacemos. Venimos a exaltarlo a Él. Él es el centro de lo que hacemos. Pero hay otro énfasis. ¿Y saben cómo me gusta pensar en la iglesia? Como en un centro de entrenamiento. Este es el lugar donde venimos a aprender de lo que Dios tiene en su palabra para vivir de esa manera el resto de la semana. Y no solamente venimos a aprender cómo vivir, sino que venimos a aprender del mensaje del evangelio para poder ir y proclamarlo con más claridad a otros. Por eso el Señor dice: cuidado en la manera en que oís. Cuidado en la manera en que prestas atención a la palabra de Dios. Aquí venimos a tomar todas las herramientas necesarias para salir el resto de la semana a vivir en santidad y rescatar más almas para Cristo. Y por eso Jesús dice: cuidado con lo que oís. Con la medida con que midáis se os medirá y aún más se os dará, porque el que tiene se le dará más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y esto probablemente era un refrán popular, un proverbio conocido, algo así como: la medida con que tú das es la medida que recibirás. Como mides, así se te medirá. Y en el contexto por lo que está explicando Jesús, parece que tiene la implicación de esto: la manera en que prestas atención a la palabra y cómo creces en el estudio de la palabra, entonces se te dará mayor entendimiento. Mayor entendimiento. ¿Qué particular esto? Al que tiene intención de aprender, de dedicación por estudiar más la palabra, por prestar atención y comprender, ¿saben qué dice el Señor? A ese le daré más. Si tú quieres entender la palabra, si prestas dedicación a estudiarla, se te dará más. Pero ¿qué dice el otro? El que no tiene, entonces lo poco que tenía se le quitará.
Qué interesante saber que alguno decía, bueno, y como vienen algunos a la iglesia, la verdad es que yo ya sé mucho y no prestan atención a lo que se está diciendo. La verdad que yo ya sé. El Señor dice, tú que crees tener algo y que no estás oyendo con atención, aún eso poquito que tenías, entonces se te quitará. Pero al que presta atención, al que dice quiero saber más, quiero profundizar más, el Señor dice, a ese daré mayor entendimiento, mayor luz, para que pueda hacer luz a otros. Qué verdad tan profunda lo que Jesús está diciendo. Para aquellos que aman la palabra, que la estudian con dedicación, que oyen con atención, el Señor les dará cada día más entendimiento. Para el oidor distraído, para el oidor desinteresado, lo poquito que había recibido se le quitará. Hay personas que alguna vez se me acercan y me dicen, es que la Biblia es muy difícil de entender. Ustedes han tenido este tipo de personas que dicen, la Biblia es muy difícil de entender. ¿Saben cuál es siempre mi respuesta? Cuéntame qué fue lo último que leíste para yo tratar de explicártelo. No, yo no la he leído. Hagan el ensayo con la gente que les diga, la Biblia es muy difícil de entender. Dile, bueno, cuéntame qué leíste. Casi nunca la han entendido, casi nunca la han leído. Por supuesto, ¿cómo la van a entender si no la leen? Lo poco que tienen aún se les quitará. Esta es una verdad en la economía de Dios, porque al que tiene y le saca provecho a lo que tiene para la gloria de Dios, se le dará más. Pero al que no tiene, que por implicación no tiene por su falta de interés, aún lo que tenía se le quitará. La segunda instrucción que nos da Jesús en este curso de evangelismo es que todo aquel que quiere ser fiel, heraldo del reino de Dios, debe ser un estudiante diligente de la palabra. Será un asistente regular a las predicaciones de su iglesia. Tomará nota para tratar de estudiar después. Buscará la oportunidad en la congregación para estudiar más, conocer más de la palabra y cada día ser un estudiante más entendido de la palabra, y así el Señor le revelará más entendimiento y podrá hacer mayor luz para los que le rodean. Meditará en la Biblia todos los días, comenzará a querer profundizar más en la teología cada día, escuchará con atención la palabra de Dios y el Señor le añadirá más entendimiento. Qué promesa más hermosa y necesaria del Señor. ¿Cómo puedo saber si soy un evangelista exitoso? ¿Quieren saber cómo se da la medida de un evangelista exitoso? Si soy fiel al mensaje del evangelio. Nunca la medida del éxito es cuántos se convirtieron. Nunca la medida del éxito para un pastor o para un predicador o para un evangelista es cuántas personas se convirtieron. ¿Sabe por qué esa no es la medida del éxito? Porque eso no depende de usted y de mí. La medida del éxito en el evangelismo es la fidelidad a la palabra de Dios, ser fiel. Así podemos saber si fuimos exitosos o no al evangelizar. Si la persona se convirtió o no, eso solo está en manos de Dios, eso no está en nuestras manos. Así que la medida de éxito en el evangelismo y la medida del éxito en una iglesia es la fidelidad a su palabra, no los resultados externos. Número 3, la necesidad de evangelizar confiando en la soberanía de Dios. Aquí está la tercera parábola, dice así el versículo 26. Decía también, el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra y se acuesta y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece como él no sabe. La tierra produce fruto por sí misma, primero la hoja, luego la espiga y después el grano maduro en la espiga, y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz porque ha llegado el tiempo de la siega. Aquí Jesús está enseñando que el evangelismo debe hacerse de manera completamente confiada en la soberanía de Dios. Debemos hacer el trabajo fuerte de ir y regar la semilla, pero finalmente, ¿quién es el único que puede dar fruto? ¿Quién es el único que va a hacer crecer la planta espiritual? Es Dios. Nosotros no podemos hacer nada. Escuche con atención esto. No ha existido un solo pastor que haya podido salvar a alguien por lo que él dijo. No ha existido ni un solo evangelista que haya él salvado a alguien. Es Dios siempre el que salva las almas. Y por eso es que el Señor usa a veces predicadores bien débiles
para salvar, porque Él se lleva la gloria. Él es el único que se lleva la exaltación. Dios es el único que salva. Y por eso usted a veces puede sentir, bueno, ¿quién soy yo para predicar el evangelio a otros? ¿Quién soy yo para ir y hablarle a otro? ¿Sabe qué quiero decirle? Si usted tiene ese deseo en su corazón de ir y proclamar el evangelio a otros, ¿sabe qué? Vaya completamente confiado, porque usted va en la autoridad de Jesucristo. Él dijo, yo estaré hasta el fin del mundo con ustedes. Toda autoridad me es dada, y Él nos da esa autoridad para ir y proclamar el evangelio. Usted tiene esa autoridad. Usted puede ir y proclamar y saber que Jesucristo está ahí con usted, respaldándole. No se trata de usted, no se trata de usted cómo va a contestarle todas las preguntas a la gente, no se trata de usted cómo va a contestar todos los argumentos. Se trata de ser fiel y decirle, ¿sabes qué? Jesucristo es la única esperanza para tu vida. Cree, confiando en la soberanía de Dios, confiando en la soberanía del único que puede salvar. Miren lo que dice el versículo 26. Decía también, el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra y se acuesta y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece como él no sabe. Y este es el caso de toda persona que lanza la semilla del evangelio. La lanzamos, pero no sabemos qué va a suceder. Y es como el sembrador, tira la semilla y se va a dormir, pero no sabe, no entiende completamente cómo la semilla empezó a surgir y a crecer. No entiende todos los detalles. Simplemente, ¿qué hace? Lanza la semilla y Dios da el crecimiento. Y lo mismo pasa en el evangelismo. No es nuestra responsabilidad hacer que la semilla dé fruto. Nuestra única responsabilidad es ser fieles a proclamar el evangelio. Por eso es necio tratar de decorar el mensaje o cambiar el mensaje del evangelio. No trate usted de maquillarlo. No trate usted de presentar un Dios que, no, es que si les hablo de Dios de esta manera de pronto va a ser muy chocante. O mencionar el infierno, no, pues ahí sí no me van a escuchar. Esa no es nuestra tarea. Nuestra tarea es ser fieles. ¿Saben cuál es nuestra tarea? Así como lo explicó Pastor John MacArthur. Nosotros somos meseros. ¿Qué hace un mesero? Va y recoge el plato del chef y va y se lo lleva a los comensales para que coman. Imagínese un mesero que usted va a un restaurante muy caro queriendo comer de ese chef. Y usted dice, voy a ir a ese restaurante, el mejor chef de Colombia. Y usted llega y el mesero coge el plato y en el camino dice, no, se me hace que no, que le quedó bien esta vez. Y empieza a ponerle sal y dice, y estas cositas de aquí encima, no, esto no le va a gustar, yo me lo voy a comer. Y después, y por estar tanto tiempo ahí con el plato, hasta se enfrió el plato. ¿Esa es la tarea de un mesero? No, la tarea de un mesero es tomar la palabra, en la analogía, y llevársela a las personas. Esa es su única tarea. No trate de maquillar, no trate de defender a Dios. Dios no necesita que usted lo defienda. Dios lo único que está haciendo con nosotros es decirnos, este soy yo, preséntame a las personas tal cual y soy. Nosotros no necesitamos maquillar, nosotros no necesitamos ponerle dulcecitos al evangelio, necesitamos predicar el evangelio, y el evangelio confronta, porque está confrontando a las personas con su pecado, con su maldad. Pero ¿saben qué? Ese mensaje es el único mensaje que salva, y por eso debemos confiar en la soberanía de Dios. El sembrador lanza la semilla, es diligente en tirar la semilla, en hacer el trabajo, pero Dios es el que hace la obra. Así que no se estrese por tratar de convencer, porque las personas entonces tengo que decirle esto para que crea, o engañarlo para que venga a la iglesia. No hagan nada de eso. Eso es decir que no está confiando en la soberanía de Dios. Manipular el mensaje, ponerle dulcecitos para que no suene tan fuerte, es tonto, porque Dios es el único que salva y usa una predicación fiel de su evangelio. Él usa la predicación fiel de su evangelio, y Jesús nos está enseñando en esta tercera parábola que el evangelista debe estar confiado en que el crecimiento de la semilla viene de Dios y que no hay nada que podamos hacer más que ser fieles a la hora de presentar el mensaje. Miren el versículo 28. La tierra produce su fruto por sí misma, primero la hoja, luego la espiga y después el grano maduro en la espiga, y cuando el fruto lo permite, enseguida mete la hoz porque ha llegado el tiempo de la siega. ¿Qué está diciendo esta parábola?
Desde la perspectiva del sembrador no sabe cómo crece, pero Dios da el crecimiento, y lo mismo sucede en el evangelismo. Y quisiera aplicar esto antes de pasar al último punto. Los que tenemos hijos pequeños en casa, y no solo hijos pequeños, sino hijos, y no son creyentes, todos necesitamos sembrar la semilla todos los días en esos corazones. ¿Y saben qué? Sembrarla una y otra vez, y orar, y pedir al Señor que pueda dar el fruto, que pueda dar la vida, que esa semilla un día germine. Orar que lo que están escuchando el domingo germine un día, que esa exhortación, esa disciplina que estamos teniendo con ellos todos los días, un día dé su fruto. ¿Qué podemos hacer nosotros? Ser fieles y diligentes. Pero ¿quién es el único que puede hacer que nuestros hijos nazcan de nuevo y vengan a la fe verdadera? Solamente Dios. Y este es un ánimo para usted que tiene hijos pequeños, pero también usted que tiene hijos grandes y piensa que ya no hay esperanza con ellos. Ore, porque usted simplemente está encargado de lanzar la semilla y Dios dará su fruto como Él quiera. Y otro error, otro engaño es pensar que sus hijos ya son creyentes porque nacieron en una familia que creía en Jesucristo. Todos nacemos bajo una naturaleza pecaminosa y sus hijos son rebeldes en contra de Dios por naturaleza y necesitan el evangelio. Necesitan el evangelio. Y es más, vean los momentos de desobediencia de sus hijos como una oportunidad evangelística, porque es el momento donde tú le puedes decir: ¿por qué estás desobedeciendo? ¿Sabes por qué desobedeces? Porque eres un pecador igual que tu papá y necesitas un salvador igual que tu papá. Oremos, pidamos perdón y creamos en Jesucristo. ¿Quién es el único que va a dar fruto finalmente en esos corazones de esos niños? Dios. Así que no se angustien, no anden tensionados de que si su hijo se va a salvar o no. Ustedes hagan lo que tienen que hacer, que es ser fieles, unos buenos ejemplos en sus casas, y el Señor que en su gracia obre, porque Él es el único que puede salvar. Necesitamos evangelizar confiando en la soberanía de Dios, y esto aplica también para hijos adultos. Cuarto punto, la necesidad de evangelizar esperando un fruto abundante. La necesidad de evangelizar esperando un fruto abundante. Versículo 30, también decía: ¿a qué compararemos el reino de Dios, o con qué parábola lo describiremos? Es como un grano de mostaza, el cual cuando se siembra en la tierra, aunque es el más pequeño de todas las semillas que hay en la tierra, sin embargo cuando es sembrado crece y llega a ser más grande de llega a ser la más grande de todas las hortalizas, y echa grandes ramas, tanto que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. La semilla de mostaza pequeñita que se siembra termina siendo un árbol grandísimo con grandes hojas. El pastor Steve Lawson dijo lo siguiente: el reino de los cielos es diferente al reino de este mundo. En el reino de los cielos los pobres son ricos, los adoloridos son consolados, los mansos heredan, los hambrientos están saciados y los perseguidos se regocijan. Esa es la realidad del reino de los cielos y la podemos aplicar a esta parábola. El reino de los cielos comienza pequeño, con una pequeña semilla, pero puede llegar a ser lo más grande. Y eso fue lo que sucedió en aquella época. Estas parece que son realidades incompatibles. Algo que comienza pequeño, bueno, de pronto siempre va a ser pequeño. Y el Señor Jesús les está diciendo: ¿saben qué? Ustedes, discípulos, que son los que se quedaron a preguntar por las parábolas, que tenían un real interés, ustedes que se ven como los más poderosos, se ven como los muchos, pónganse en los zapatos de esos discípulos de Jesucristo en aquella época. Son ustedes unos de esos pequeños que están ahí, un grupito pequeñito, y el Señor les está diciendo: ¿saben qué? Ustedes son la luz del mundo, y son un grupito de pescadores que nadie los conoce, no tienen ninguna influencia, y el Señor les dice: ¿saben qué? Su mensaje, el mensaje de Cristo, va a llegar hasta lo último de la tierra. ¿Qué podían pensar estos discípulos? Bueno, a veces podían tener incredulidad y decir como: bueno, a mí no me escucha ni el vecino, ahora voy a llegar hasta lo último de la tierra. Y el Señor llega y les dice esta parábola: el reino de los cielos es como una semilla de mostaza, que son ustedes. Ustedes son un grupito, un puñadito de hombres aquí en Israel, en una comarca desconocida, pero ¿saben qué? Es tan poderoso el mensaje del evangelio que un día
No lo dijo así, pero en otras palabras, un día iba a llegar hasta Cali, Colombia. Y almas se convertirían y creerían en Jesucristo. Eso es lo que está diciendo el Señor. Que el reino de los cielos empieza pequeñito, pero va a ser como un árbol que va a cubrir a todas las naciones y todos los pájaros podrían venir y refugiarse en él. Y está hablando del inicio del evangelio y les está hablando a ellos, a ese grupo. No podemos perder el contexto que les está hablando a ellos, y ellos estaban ahí poco a poco entendiendo y viendo su debilidad. Y cuando el Señor luego va a decir, revelando por medio de su espíritu, que a través de Pablo, que entre ellos no había ni grandes, ni famosos, ni poderosos, sino lo vil y menospreciado. Y saben, esa sigue siendo la misma realidad hoy en día. El Señor, con hombres y mujeres no poderosos, no ricos, no famosos, puede hacer un gran impacto para el evangelio, con una persona que se dispone con fidelidad a proclamar el evangelio de Jesucristo. Y el que predica el evangelio es uno que está con confianza de que su predicación, su sembrado de semilla, va a dar fruto abundante. Por supuesto, es soberanía de Dios, Él es quien salva, pero yo no voy a evangelizar a alguien, o yo no voy a predicar un mensaje pensando que nadie va a creer lo que estoy diciendo. Voy con toda la confianza y con la autoridad de parte del Rey de los cielos diciendo, esto es lo que dice el Señor y tienes que creerlo. Y confío en que Él dará su fruto a su tiempo. En Mateo 28 y 18, el Señor les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que los he mandado. Por eso en esta iglesia predicamos versículo por versículo, para poder cumplir con ese mandato, enseñarles todo lo que les he mandado. No sé si han visto, pero hay personas que siempre están predicando bajo los mismos 7, 8 versículos que son sus favoritos. Necesitamos ir verso tras verso. Y aún quiero decirles algo, es posible que usted no haya sido expuesto antes a la predicación expositiva, verso por verso. Y saben, es difícil al inicio, es difícil. Pero ¿cómo va a entrar usted? ¿O qué va a orar a pedirle al Señor? Ayúdame para poder estar atento y poder sacarle el provecho y el jugo aún a cada palabra que está en cada versículo y entender el consejo completo de Dios. En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La semilla pequeña del reino que un día se sembró desde Judea pasó a Samaria y está llegando hasta lo último de la tierra. Y todos nosotros hacemos parte de ese legado de hombres que han proclamado el evangelio. Usted hace parte de la historia de la iglesia. Y le preguntaría yo, ¿qué está haciendo usted? ¿Qué está haciendo usted? Hay una posibilidad, es que usted sea uno que apenas hoy está escuchando el evangelio por primera vez, o lo está entendiendo por primera vez. Hoy el Padre por primera vez está dando vida espiritual, hoy la semilla está creciendo, pero hay una posibilidad que usted haya nacido de nuevo hace meses, hace años. ¿Y a quiénes está usted proclamando el evangelio? ¿A quiénes está usted siendo luz para ellos? ¿O está usted poniendo esa luz bajo la cama, cubierta? Finalmente termina el versículo 32. Sin embargo, cuando es sembrado crece y llega a ser la más grande de todas las hortalizas y echa grandes ramas, tanto que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. Por supuesto, estas aves aquí representan los creyentes que están cubiertos bajo la sombra del reino de Dios. El versículo 33 dice, con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, según podían oírla, y sin parábolas no les hablaba, sino que lo explicaba todo en privado a sus propios discípulos. Eso era lo que estaba haciendo el Señor, explicando en privado a esos discípulos que estaban interesados, que querían conocer la palabra, y les daba los secretos del reino. Pero para el oyente desinteresado, quedaban sin fruto y sin entender realmente. Creo que el Señor nos ha hablado claramente qué es lo que tenemos que hacer, y tenemos que ser activos en proclamar el evangelio públicamente, confiar en su soberanía
y confiar en que será un fruto abundante según la voluntad de Dios. Oremos.